Hoy quiero que hablemos un poco más sobre los filtros y los ideales, en una álgebra de Boole, sobre más o menos qué idea tratan de capturar, por qué son interesantes en el contexto de la lógica, y bueno, más o menos, pues, para qué son, con qué se comen y todo eso. Entonces, pues primero vamos a recordar un poco las definiciones. Un filtro en una álgebra de Boole simplemente es un conjunto F contenido pues en el conjunto del álgebra que cumple tres propiedades. Siempre pedimos que el uno esté en el filtro y que el cero no esté en el filtro. En ocasiones se puede pedir que el cero esté en el filtro, pero en ese caso el filtro sería toda el álgebra de Boole y no tiene mucho chiste. Entonces esta condición no es súper obligatoria, pero bueno, vamos a ponerla nada más porque va a servir para nuestra intuición. La segunda es que si X está en el filtro y Y es más grande que X, entonces Y está en el filtro. Y la tercera es que si X y Y están en el filtro, entonces el ínfimo de X y Y también está en el filtro. Ahora, el concepto dual es el de ideal, que de nuevo un ideal y está contenido en el álgebra de Boole y cumple pues que el 0 está en el ideal, pero el 1 no. Y de la misma forma que en el filtro, esta condición es medio opcional, nada más es para dar un poco más de claridad. La segunda es que si X está en el ideal y Y es más chiquito que X, entonces Y también está en el ideal. Y finalmente que si X y Y ambos están en el ideal, entonces el supremo de X y Y pues también debería estar en el ideal. Ahora vamos a hacer un dibujo simplemente para aclarar un poco las ideas. Una álgebra de Boole pues siempre la dibujamos un poco como un diamantito, ¿no? La idea es que pues si tenemos un elemento A y pues por aquí tenemos a su complemento, pues o simplemente tenemos a otro elemento, pues siempre tienen supremo e ínfimo y eso nos va dando como esta estructura de diamantito, donde hasta arriba está el 1 y hasta abajo está el 0. Pues entonces, un filtro va a ser un cierto conjunto que se va a ver un poco de esta forma. Va a ser como esto de aquí arriba. Y de alguna forma un filtro nos captura las cosas que son grandes en un álgebra de Boole. Es como una forma de decir que algo es grande, es decir, que está en un filtro. Y ahorita entro en más detalles de qué significa esto. Y un ideal, pues serían como las cosas que son chiquitas. Es una forma de definir que algo es chiquito. Eh, en términos de lógica, pues habíamos dicho que el uno es verdad y el cero es como la mayor mentira de la vida. Entonces, pues como que las cosas que están en un filtro son cosas que son bastante verdaderas y las cosas que están en un ideal son pues bastante falsas, ¿no? De alguna forma, esa es la forma que hay que pensarlo. Ahora, si se fijaron, las dos definiciones son muy similares, de hecho son duales, ¿no? Si cambias ceros y unos y mayores o iguales por menores o iguales y is por os, eh, transformas una definición en la otra. Entonces, más que nada vamos a pensar en filtros, vamos a hablar de filtros y todo lo que digamos sobre los filtros, pues se vale de forma análoga para los ideales, ¿no? Entonces, un filtro, pues como su nombre lo dice, lo tenemos que pensar como una especie de filtro. Imagínense que tenemos por aquí un filtro
Y este filtro tiene, pues, hoyitos de un cierto tamaño, ¿no? Mm, Y entonces, si al filtro le echamos un pedazo muy grande, pues se va a quedar atorado en el filtro, ¿no? Entonces vamos a decir que el filtro es todo lo que no pasa este filtro, por redundante que suene. Este, y entonces, pues, la forma de interpretar estas tres condiciones es que el máximo, el uno, que es lo más grande que hay, y entonces literal sería como una cosa así enorme. Este es el uno del álgebra de Boole. Pues obviamente no va a pasar el filtro, ¿no? No importa qué tan grande hayamos hecho los hoyos de nuestro filtro. El uno nunca debería poder pasar, ¿no? Siempre debería tapar todo completamente. Ahora, la segunda condición dice que si tengo algo que no pasa el filtro y me fijo en algo más grande, está aquí, entonces esa otra cosa tampoco va a pasar el filtro. Y pues sí, si lo pensamos aquí, pues si tengo esta piececita de aquí que no pasa el filtro, que es demasiado grande como para pasarlo, y pues agarro otra un poco más grande, pues esta tampoco debería poder pasar el filtro, ¿no? Como es un pedazo más grande, pues si la más chiquita no pasó por los hoyitos, la más grandota no va a pasar. Y a lo mejor la tercera condición es la que es un poco más extraño de entender, un poco más menos intuitiva a primera vista, pero es que si tenemos pues dos pedazos que son muy grandes como para pasar por los hoyitos del filtro, y yo me fijo en el ínfimo, que en este sentido el ínfimo sería como un pedazo que es exactamente como que más chiquito que ellos dos, pero es la máxima cota inferior, ¿no? Entonces, de lo que hay más chiquito que ellos, lo más grande. Entonces, como que estoy agarrándome algo un poco más chiquito que ellos, pero no demasiado. Entonces, si me agarro algo un poco más chiquito que ellos, pero no demasiado, pues eso tampoco debería pasar el filtro. Entonces, de ahí viene un poco el nombre, de esta idea de que, pues, sí se porta más o menos como lo pensaríamos. Un filtro es algo que deja pasar a cosas muy finas, pero a cosas más gruesas ya no. Y pues de nuevo, la cosa más gruesa de todas no debería pasar por ningún filtro, si no tu filtro no sirve de nada. Eh, las, si tengo una cosa que no pasa el filtro y tengo algo todavía más grande, pues tampoco debería pasar el filtro. Y si tengo dos cosas que no pasan el filtro, pues como que si les rebajo una nadita, tampoco debería pasar el filtro. Este, y con el ideal es lo mismo, pero es al revés, ¿no? Aquí este, sería como lo opuesto y a lo mejor ya no es tan intuitivo en términos de filtros o así, pero sería como lo contrario, un lugar donde la cosa más chiquita siempre está, donde si tengo algo más chiquito de algo que sí está, pues lo más chiquito también debería estar. Eh, y si tengo dos cosas que son lo suficientemente chiquitas como para estar en el ideal, pues aunque les agregue un poquito más y las haga crecer un poquito y tome el supremo de las dos, debería seguir atorándose en el ideal. Entonces, pues ahora, en términos de lógica, pues en una álgebra de Boole dijimos que el uno es como lo verdadero y cero es como lo más falso de la vida, ¿no? Y tenemos estas álgebras de Boole donde podemos tener muchas cosas intermedias que de alguna forma no sabemos si son verdaderas o son falsas o qué. Entonces, en ese sentido que los filtros son, podemos pensar que cada filtro es como una forma consistente de definir grande. Es como una forma razonable de definir grande. Si alguien dijera, ah, sí, las cosas grandes son las que están en este filtro, como que suena razonable porque la definición de filtro, pues cada filtro sí va como con una noción de ser grande, aunque los filtros pueden ser muy diferentes entre sí, comparten suficiente en común como para que todos ellos sean de alguna forma una definición buena de ser grande, eh, y en este caso de ser muy verdadero, ¿no? En, en términos de lógica, ser muy grande es ser muy verdadero, y ser muy pequeño es ser muy falso, ¿no? O ser bastante falso.
Entonces, bueno, esa es un poco la interpretación de los filtros y de los ideales. Y después definimos lo que es un ultrafiltro. Entonces déjenme hacer otro dibujo. Entonces, los ultrafiltros. Y de nuevo, por ahí en las notas de David hay varias equivalencias de cómo definir ultrafiltro, de qué es un ultrafiltro. Pero la idea que a mí más me gusta es que un ultrafiltro, bueno, en partículas es un filtro, pero es aparte un filtro con el tamaño de los sellitos tan específico que, que o algo pasa o su complemento pasa, ¿no? Entonces, si lo vemos en términos de un dibujo, de nuevo tenemos que una álgebra de Boole es como un diamantito y en vez de tener como arriba, que era como las cosas que están hasta arriba son las que estarían en un filtro, aquí F sería un filtro, se me olvidó ponerlo hace rato, y I sería un ideal. Bueno, ahora en vez de tener esto, tenemos que un ultrafiltro hace esta maravilla de que me parte a la mitad. Un ultrafiltro. Y entonces, pues resulta que exactamente si, por ejemplo, un elemento por aquí está en el ultrafiltro, pues su complemento no va a estar en el ultrafiltro. Y aparte es un filtro, ¿no? Bueno, y viceversa, si un elemento no está, su complemento tiene que estar. Entonces, por ejemplo, si por aquí hay un B que no está en el ultrafiltro, pues el complemento de B sí debería estar en el ultrafiltro. Y aparte cumple las mismas propiedades de ser un filtro, ¿no? Que está el 1, que si dos elementos están, su ínfimo está, y que si hay algo, cualquier cosa más grande también está. La maravilla que tienen los ultrafiltros en el contexto de lógica es que a pesar de que en un álgebra de Boole ya podemos tener muchos valores de verdad y no solo las cosas que son verdaderas y las que son falsas, por aquí está el 1 y por aquí el 0, el ultrafiltro nos parte en dos en álgebra de Boole. Y bueno, cuando hacemos el cociente con un ultrafiltro, si tenemos el álgebra de Boole y hacemos el cociente con este ultrafiltro U, pues tenemos que eso es isomorfo al álgebra de Boole con dos elementos. Y esa álgebra de Boole con dos elementos, pues justo era la que utilizábamos para simplemente asignarles a las fórmulas bien formadas verdadero o falso. Entonces, los ultrafiltros nos dan una manera de cuando tenemos varios valores de verdad, porque definimos asignaciones de verdad que van de nuestras letras proposicionales a un álgebra de Boole, pues con un ultrafiltro podemos convertir estas asignaciones en simplemente verdadero o falso. Por ejemplo, si simplemente había que checar si la asignación de una fórmula, si tenemos una fórmula aquí alfa, fórmula bien formada, y por aquí teníamos a B de alfa dentro del álgebra de Boole y dentro del ultrafiltro, pues entonces simplemente como que significaría, como está en el ultrafiltro, que es verdadera, si para una beta también fórmula bien formada, tuviéramos que por aquí está la asignación de beta, pues entonces diríamos que es falsa porque se quedó fuera del ultrafiltro. Entonces, de alguna forma los ultrafiltros nos colapsan las álgebras de Boole otra vez en solo verdadero y falso y nos regresan a ese entorno más familiar en el que estábamos acostumbrados a trabajar. Eh, pero bueno, nada más quería hablar un poco de esta intuición sobre los filtros, sobre los ideales, sobre los ultrafiltros. Espero que eso ayude a aclarar un poco los conceptos y las ideas. Y pues si tienen alguna duda, avísenme y nos vemos.